Esta semana regresamos al siglo XIX para conocer al padre de los relatos de terror, al padre del miedo, de la novela gótica, el que nos hizo creer en la necromancia. Un genio que pasó los últimos años de su vida sumido en una gran pobreza, fruto de su alcoholismo. Enloqueció en una ciudad en la que deambulaba cada noche, de taberna en taberna, con sus bolsillos vacíos, una ropa cochambrosa, sucia, rota, e intercambiaba a la gente contarles relatos, historias de miedo, de terror, contarles poemas, a cambio de eternas copas de absenta. Esta noche, el gran Edgar Allan Poe. Siempre he sido y soy muy nervioso, tremendamente nervioso. ¿Mas por qué dicen ustedes que estoy loco? La enfermedad había intensificado mis sentidos, no los había destruido o atrofiado, y mi sentido del oído era el más intenso de todos. Oía todos los sonidos de la tierra y los del cielo. Oí muchas cosas en el infierno. ¿Cómo puedo, pues, estar loco? Presten atención y observen la cordura y la calma con que les cuento mi historia. No me es posible decir cómo entró aquella idea en mi cabeza por primera vez, mas una vez que lo hizo, me obsesionó día y noche. No hay razón alguna para lo que hice, ni fue un arrebato. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño, no me había insultado, tampoco quería su dinero. Pienso que fue su ojo. Tenía un ojo como el de un buitre, de color azul pálido y entelado. Cuando me miraba, se helaba la sangre. Así fue como despacio, poco a poco tomé la decisión de matar al viejo y librarme del ojo para siempre. Y ahora oigan esto, ustedes me tildan de loco, pero los locos no saben nada. Si ustedes hubieran visto con qué destreza procedí, con qué cautela, con qué previsión y con qué disimulo encaré la tarea. Nunca había sido más gentil con el anciano que la semana antes de matarle, y noche tras noche, hacia las 12, giraba el pomo de su puerta y la abría, con tanta suavidad. Y luego, cuando la apertura ya me permitía pasar la cabeza, enfocaba una linterna velada del todo para que no se viera ninguna luz, y entonces pasaba la cabeza. Se habrían reído viendo con qué astucia pasaba la cabeza. La movía lentamente, para no turbar el sueño del viejo. Tardaba una buena hora en introducir del todo la cabeza por el hueco de la puerta hasta alcanzar a verlo, echado en su cama. ¿Creen que un loco habría sido tan sensato como yo? Luego, cuando ya tenía la cabeza completamente dentro del aposento, abría cautelosamente la linterna. Cautelosamente, sí, porque crujían los goznes. La iba abriendo lo bastante para dejar que un único delgado rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto mismo lo hice durante 7 largas noches, cada noche, a medianoche. Y siempre encontré el ojo cerrado. Por eso no era posible dar cumplimiento a mi obra, porque no era el viejo el que me exasperaba, era el mal de ojo. Y cada mañana, al rayar el alba, entraba sin temor en su aposento y le hablaba con valentía, llamándole por su nombre en tono cordial y preguntándole qué tal había pasado la noche. Cuando llegó la 8ª noche, al abrir la puerta, obré aún con más cautela que de costumbre. La manilla del minutero de un reloj se mueve más rápidamente de lo que se movía mi mano. Antes de aquella noche, nunca había sentido la extensión de mis facultades, de mi astucia. Casi no conseguía contener mi sensación de triunfo, pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que el viejo ni siquiera podía soñar con mis intenciones secretas o mis pensamientos. Me reí entre dientes ante la idea y tal vez me oyó porque sentí que se movía bruscamente en el lecho, como sobresaltado. Ahora ustedes pensarán que me eché atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como el alquitrán, porque el viejo cerraba del todo los postigos por temor a los ladrones. Me constaba que le era imposible percibir la abertura de la puerta, así que seguí empujando despacio, suavemente.
Ya tenía la cabeza dentro y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi dedo pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se irguió en la cama exclamando: «¿Quién anda ahí?». Me quedé inmóvil, sin pronunciar palabra. Durante toda una hora no moví ni un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Permanecía sentado, escuchando, igual que yo lo había hecho noche tras noche, cuando escuchaba en la pared los taladros que anuncian la muerte. De pronto escuché un leve quejido y supe que era el quejido del terror mortal. No expresaba dolor o pena, no. Era el sonido sofocado que emana del fondo de un alma cuando el espanto la sobrecoge. Conocía muy bien ese sonido. Muchas noches, precisamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, brotó en mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me trastornaban. Y digo que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le compadecí, aunque en lo profundo de mi corazón me reía. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se había movido en el lecho. Había tratado de convencerse de que aquel ruido no era nada, pero sin lograrlo. Pensaba: solo es el viento en la chimenea. Cuando ya había esperado largo tiempo con gran paciencia sin oír que volviera a acostarse, decidí abrir una pequeñísima ranura en la linterna y la abrí. No se pueden imaginar con qué cuidado, hasta que un rayo de luz semejante al hilo de la araña surgió de la ranura para caer de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con perfecta nitidez, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta la médula. Pero no podía ver nada más de la cara o de la persona del viejo, porque como movido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que tomaban erróneamente por locura no es más que una excesiva agudeza de mis sentidos? En aquel momento llegó hasta mis oídos un resonar bajo, apagado y presuroso. Aquel sonido también lo conocía. Era el latir del corazón del viejo. Mi furia creció aún más, igual que el redoble de un tambor estimula el valor de un soldado. Sostenía la linterna de manera que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el rayo de luz sobre el ojo. Mientras tanto, el latir infernal del corazón aumentaba. Cada vez era más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El pánico del viejo tenía que ser espantoso. Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora a la medianoche, en el terrible silencio de aquella vetusta casa, al escuchar un sonido tan insólito como aquel, me embargó un horror incontrolable. No obstante, me refrené, mas el latido se hacía cada vez más fuerte. Pensé que el corazón le iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. La hora del viejo había sonado. Solté un alarido, abrí del todo la linterna y de un salto me precipité en la habitación. El viejo aulló una vez, solo una vez. No necesité más que un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver qué fácil me había resultado todo. Pero durante algunos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido amortiguado. Aquello no me preocupaba porque nadie podría escucharlo a través de las paredes. Finalmente cesó de latir. El viejo estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve allí largo rato. No se sentía el menor latido. Si ustedes siguen pensando que estoy loco, dejarán de hacerlo en cuanto les explique las sagaces cautelas que adopté para esconder el cadáver. Una persona que sin duda reflexionó sobre la muerte, los espíritus de los muertos, incluso escribió sobre su propia muerte. Y él llegó a decir que tu alma se encontrará sola entre los pensamientos sombríos de la lápida. Nadie, de entre la gente, espiará tu hora secreta. Comienza Abismo.
Bueno, pues ya estamos aquí todos. Jaime Arenas, buenas noches. Buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú bien? Muy bien, y además me ha encantado la lectura de este fragmento del Corazón delator, ¿no? De Edgar Allan Poe, que es una obra en sí misma que ha marcado a generaciones de escritores y a generaciones de lectores, y que además ha sido incluso recogida muchas veces, ¿no? En el cine o incluso en series de dibujos animados, como pueden ser los Simpson. Al leer este relato, la gente pues quizá piense que no es más que una historia y que ahí acaba en el texto plasmado por el autor, ahí termina todo. Pero lo cierto es que esta obra tiene detrás muchas incógnitas, ¿no? Porque realmente parece ser que el narrador le está contando una confesión, algún tipo de autoridad, pero si tú terminas de leer el relato, verás que efectivamente eso ya se produce en el relato, con lo cual mucha gente que ha analizado la obra piensa que puede ser un reflejo de Edgar Allan Poe a la hora de cometer pues, esas excentricidades, esos abusos de determinadas sustancias, como por ejemplo el alcohol, y que se lo está contando a la audiencia en general. De hecho, hay una cosa que yo creo que eso sí que queda muy claro, que es que el asesino, quien nos cuenta la historia en primera persona, le da más importancia a hacernos ver que está cuerdo, es decir, que no sufre de una locura, al asesinato como tal. Él siempre está diciendo, no estoy loco, estoy perfectamente cuerdo, fíjense la cordura que tengo, que tuve una gran meticulosidad en esconder el cadáver. Y es una de esas obras que ha envejecido, por así decirlo, muy bien, y que además se puede leer en un corto periodo de tiempo. Yo creo que, no sé, que pueden ser 10, 12 minutos se puede leer, y es fundamental, pero es fundamental en la literatura universal, yo creo, para conocer este tipo de autores. Silvia Ladrero, ¿qué tal? Qué lectura tan interesante. Bueno, solamente hemos leído un pequeño fragmento de ese Corazón delator, que sí que es uno de los cuentos más cortitos, más breves de Poe, y que creo que también refleja muy bien los problemas que él tuvo en su infancia. Al final, la figura paterna es algo que a él le faltó desde el inicio. Se supone que el padre había huido de casa, les abandonó a él, a su hermano y a su madre, y además la madre biológica murió cuando él apenas tenía 3 años. A partir de ahí, él cayó en una familia de acogida, los Allan, que con la madre de acogida, con la madre adoptiva sí que tuvo muy buena relación, pero con el padre nunca llegó a tenerla. Con lo cual, luego analizamos un poco su vida, pero sí que se puede ver esa relación tan tóxica, ¿no? con la figura del padre. Bueno, su padre biológico les abandonó cuando tenían 1 año, la madre falleció al poco tiempo creo que fue por tuberculosis, y él y su hermano pues fue acogido por esta familia tan adinerada, pero tuvo tal mal relación que incluso les dejó sin herencia. Entonces es muy interesante porque no le dejó ni despedirse de su madre, de su madrastra, cuando se encontraba en el lecho de muerte. Bueno, cuentan los amigos suyos que se llegó a desmayar delante de su tumba porque no le dio tiempo a despedirse. Su padrastro no le dio esa opción a Allan Poe. Y al final, claro, él tuvo una época, ¿no?, donde sí que tuvo bastante capacidad económica para, bueno, hacer frente a todas sus ideas, porque él quería, ante todo, dedicarse al mundo de la escritura, el periodismo. Fue un ávido también periodista y reportero. Incluso quiso crear su propio periódico y consiguió $1.500 justamente antes de fallecer. Es muy interesante todo esto, pero al final, bueno, pues la pobreza, el alcoholismo, hubo incluso un intento de suicidio 1 año antes de su muerte. Es una vida trágica la que él tiene, pero a la vez es muy interesante. Sí, la verdad es que si vemos la vida de Edgar Allan Poe, yo creo que a nadie le extraña que termine desquiciado, ¿no? Como dices, tiene unos inicios, pues como niño, en una familia muy pobre,
sus padres eran actores. No está muy claro si su padre muere o abandona la familia, aunque la tesis de que abandona la familia es quizás la que más se sustenta. Y cuando los Alan, que es una familia que vive en Richmond, en Virginia, porque él nació en Boston, en Massachusetts, le acoge, encontramos precisamente lo que estabais comentando ahora, ¿no? Esa figura de su padre adoptivo, el señor Alan, que era una persona escocesa con dinero, pero que, digamos, era extremadamente duro, nada cariñoso, frente a la mujer de la madre adoptiva de Edgar Allan Poe, que era una mujer que no había tenido hijos y que la verdad es que a Edgar lo tenía pues en muy alta estima y lo cuidaba y lo mimaba mucho. ¿Qué pasa con la relación entre padre e hijo? Pues que si ya de crío lo cierto es que el padre no debía ser, hablando en plata, muy chiquero y no tenía cierta afinidad por Edgar, cuando Edgar a los 17 años se va a la universidad, no se le ocurre otra cosa que ponerse a beber y a jugar a las cartas. Ujú. Con lo cual, todo el dinero que su padre le enviaba lo perdía. Esta posiblemente es una de las razones por las que la malísima relación que va a haber durante toda la vida de Edgar Allan Poe con su padre adoptivo trae causa. De hecho, Edgar Allan Poe, posteriormente a la universidad, se va al ejército, hasta un par de años, creo que llega al rango de sargento primero, si no me equivoco, pero el contrato era por 5 años, ¿no? Entonces le dice a su superior que se quiere licenciar y le dice que que le puede licenciar porque la verdad es que ha prestado servicios importantes, no hay más que ver el ascenso, ¿no? En 2 años de soldado a sargento mayor. Y ingresa en la Academia Militar de West Point, que tanto en aquella época como ahora mismo es una de las más prestigiosas del mundo. En la Academia de West Point tiene, pues como ha tenido toda su vida, graves problemas de disciplina. No acude a las clases, igual que no lo hacía en la universidad. Y aunque físicamente sí que dicen que Edgar Allan Poe en su juventud era un portento, de hecho llegó a nadar 8 kilómetros en un río a contracorriente y como sus compañeros no se lo creían, hizo a unos testigos que había habido ponerlo por escrito. Lo cierto es que termina yéndose a los pocos meses de West Point. Ahí es cuando yo creo que se podría decir que empieza su vida adulta, como bien has dicho, marcada por una situación económica muy irregular durante toda ella. Edgar Allan Poe pasaba de tener algo de dinero a una extrema pobreza en muy poco tiempo. De hecho, cuando sale de West Point va a ver a su hermano mayor, porque Edgar Allan Poe tenía tenía un hermano mayor y una hermana más Uno además pequeña. falleció muy joven también a causa del alcoholismo. Efectivamente, es que eso es lo que una de las cuestiones que pasó, que Edgar Allan Poe se va a vivir con su hermano William, pero es que a los pocos meses o al año, muere de alcoholismo. Un alcoholismo que, como hemos dicho, acompañaría también a Edgar Allan Poe durante toda su vida. Edgar Allan Poe se casa posteriormente con una prima suya cuando ella tenía 13 años y me parece que él 26. O sea, había una diferencia bastante abismal. 13 años su prima cuando se casa, sí. Y la verdad es que los autores que han escrito biografías sobre Edgar Allan Poe y quien ha investigado un poco su figura, dicen que realmente, pues seguramente no tendrían siquiera relaciones íntimas, ¿no? Sino que ese casamiento que Edgar Allan Poe le propone a su prima y que ésta acepta, se debe más a la necesidad de Edgar Allan Poe de esa figura femenina, afectuosa, que a él tanto le había hecho falta. Hay que recordar que esta es justo la época posterior a, como bien has comentado, cuando su madre adoptiva enferma y muere. Entonces, esa boda sí que parece ser que lo que simboliza, o lo que significó en la vida de Edgar Allan Poe es recuperar ese amor femenino, ese afecto que tanto le había hecho falta. Es muy curiosa la muerte de Edgar Allan Poe, porque lo encuentran por la calle delirando, le preguntan qué es lo que ocurre, es incapaz
de hacer... Eso la muerte, ¿no? ¿El qué? Durante la muerte. Sí, o sea, cuando lo encuentran deambulando por la calle, delirando, y se lo llevan a un hospital. O sea, con ropa vieja, con sombrero de paja. Efectivamente, con una ropa que no era la suya, y durante 4 días aproximadamente está delirando, no es capaz de explicar qué le ha pasado, no es capaz de explicar cómo ha llegado a ese estado, y finalmente muere. La causa de la muerte, la verdad es que es una incógnita total. Dijeron que estuvo 4 días siempre repitiendo lo mismo, que Dios se apiade de mi alma, que Dios se apiade de mi alma, como una especie de mantra continuo. Los médicos no daban crédito. Claro, y allí lo que se publicó en los periódicos de Baltimore, que está en Maryland, en Estados Unidos, que es donde muere, dicen, bueno, pusieron la fórmula congestión cerebral, ¿no? Que muchas veces esto era la forma quizás un poco más amable de atribuir la muerte pues al alcoholismo o algún tipo de consumo de drogas o enfermedad mental. Nunca sabremos de qué murió Edgar Allan Poe, pero lo que sí que sabemos es que era un gran poeta, un gran escritor, padre, por ejemplo, de la novela policíaca, con esa novela de los crímenes de la calle Morgue, que si no la ha leído el amigo que nos esté escuchando, que por favor la lea, porque es un relato increíble, y que yo creo que ya no solo inspiró a muchos autores posteriores con sus creaciones, que eso es algo reconocido por muchísimos de ellos, ¿no? Como Frank Kafka o H.P. Lovecraft, sino que además tuvo esa visión para crear algunos géneros que ha perdurado hasta nuestros días y que hace que su obra sea tan importante. Has dicho una cosa muy importante, es su muerte. ¿De qué murió? No sé si sabéis que 26 años después de su muerte se exhuma el cuerpo para reducirlo. Realmente pues ocupaba un nicho, pues lo que hicieron fue meterlo en un tipo de osario que ocupa 4 veces menos, y los enterradores contaban algo muy extraño y decían que tenía el cerebro, que todavía se conservaba petrificado el cerebro y el resto osificado. Eso es imposible, el cerebro sobre todo es de lo primero que desaparece. Pero que era como una bolita, ¿no? Era muy pequeña. Como una bolita, yo creo que lo verían por el agujero magno, imagino. Y claro, aquí es donde los especialistas dicen que posiblemente fuese el tumor cerebral, que él podía tener un tumor cerebral que se calcificase y se quedase casi petrificado, y lo que viesen sería un gran tumor cerebral que quedasen dentro del propio cerebro. No ocurre siempre con los tumores, pero es cierto que, bueno, de hecho tú y yo los hemos visto en la Universidad de Granada, en la Facultad de Medicina, tienen varios, incluso hasta del Neolítico, se conservan tumores que se calcifican, ¿no? Con lo cual sí que podría tener una base bastante real. Sí. Bueno, sin duda, podemos decir también el padre de la novela gótica. Sí, o al menos uno de sus iniciadores. Él desde niño estaba muy influenciado por las historias de terror, de zombies, magia negra, porque el personal que trabajaba en su casa, la casa de los Allan, eran todos de origen, bueno, pues de la zona del Mississippi. La magia negra estaba muy presente, ¿no? Le contaban historias y él se empezó a enamorar de todo lo que tenía que ver con esto. Y además, el padre recibía unas historias, unas revistas inglesas y escocesas también de terror, con lo cual hablamos del padre adoptivo, con lo cual él se las leía, se escondía también del propio padre en el despacho cuando él no estaba, y devoraba todo lo que tenía que ver con el terror. Pero sí que es cierto que él añadió unos componentes como son el meter a los detectives, mezclarlo con la época romántica que tanto se llevaba en aquel momento en la literatura. Hizo un cóctel que hasta entonces no se había dado, eran casi más hasta entonces como leyendas. Y esto yo creo que fue lo que le hizo ser reconocido posteriormente, claro, como el padre de la literatura de terror policíaca. Mira que soy yo muy poco decimonónico, pero llevamos unos cuantos programas hablando de esto del siglo XIX, de los autores, de los creadores, de
de los asesinos. Bueno, Parece que no salimos de aquí. Bueno, pero es que yo creo que muchas veces para conocer también el presente hay que conocer el pasado. Y en el mundo de la literatura que tanto nos gusta, ¿no? En este programa, la literatura de terror, la literatura del misterio, si no conoces a determinados autores, seguramente no vas a poder disfrutar de las obras que hoy en día se publican. Yo creo que es fundamental conocer los orígenes de muchos de los misterios y de los mitos terroríficos que hoy damos como, bueno, pues por sabidos por todo el mundo, pero hay que conocer esos orígenes, de dónde viene, cómo se crearon, quiénes fueron las personas que los imaginaron por primera vez y que los plasmaron con su pluma y su tintero en un papel viejo, seguramente a la luz de una vela, porque ni siquiera existía la energía eléctrica. La verdad es que yo considero que estos programas los tenemos que hacer. Y Edgar Allan Poe pues tiene cosas que a mí, por ejemplo, me sorprenden mucho. Obviamente, yo no he leído toda la obra de Edgar Allan Poe, son cientos de... ¿Alguno te ha impactado más que otro? Bueno, hay dos concretamente que son bastante interesantes para mí. Bueno, sí, porque desde el punto de vista literario creo que marcan un antes y un después. El primero es el de Los crímenes de la calle Morgue, porque es la primera novela policíaca de la historia, o por lo menos se la tiene como tal. Y cuando tú la lees, lo cierto es que Edgar Allan Poe, en ese relato, cuenta la historia de dos amigos que van a investigar unos sucesos muy macabros que han ocurrido en esta calle Morgue, en los que han fallecido una madre y una hija en extrañas circunstancias, en los que la policía no encuentra el móvil porque no parece que hayan robado nada, a pesar de haber una cantidad elevada de libras de oro en la casa y otros enseres, y además la forma en la que las han asesinado, ¿no? A la madre prácticamente la descuartizan a golpes, tanto es así que cuando levantan el cadáver, por una raja que lleva en el cuello la misma se desprende, y la hija, que tiene muchísimas marcas, incluso de haber sido asfixiada por dos personas a la vez, la encuentran metida en el hueco de la chimenea. Estos dos amigos se ponen a investigar y tras una minuciosa investigación llegan a la conclusión de quién ha podido ser el autor de estos crímenes, y lo citan en la casa de ellos para proceder a su detención a través de un anuncio de periódico que el asesino va a poder leer y va a acudir a esa cita. No vamos a desvelar nada más para no hacer un spoiler total y que la gente se anime a leerse este relato, porque es brutal. ¿Por qué me parece este relato que es realmente increíble? Porque cuando tú piensas en dos amigos que están investigando un crimen, en quien estás pensando, en quien yo, por ejemplo, pienso, es en Sherlock Holmes y en Watson. Sí. Con lo cual, casi estamos viendo ahí la primera, no sé si menciono, o la primera pareja, bueno, eso seguro, ¿no? La primera pareja de amigos policías, detectives que investigan crímenes a los que la policía no ha podido dar una solución, y eso obviamente va a marcar a toda una generación de escritores, ya no solamente con la serie de Sherlock Holmes, ¿no? Por ejemplo, si leemos la obra de Agatha Christie, vamos a ver a Hércules Poirot, que al final es un detective muy, muy parecido, ¿no? Aunque es verdad que Edgar Allan Poe, por la brevedad de sus relatos, y aunque tiene una capacidad de descripción bastante buena, pues por la brevedad quizás no entra en ese relato a profundizar demasiado sobre el personaje. Pero lo cierto es que es el inicio de toda una serie de escritores y de series y personajes míticos que han llegado hasta nuestros días. Bueno, yo creo que en su día sí que Arthur Conan Doyle, yo creo que siempre ha confirmado que se basó en el relato de los crímenes de la calle Morgue para crear el personaje de Sherlock Holmes, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando lo lees recreas esa atmósfera, y que también hay muchos estudiosos de esta época que se atreven a decir que todos los crímenes de Jack el Destripador, del que hablamos el otro día,
podían basarse en algunos de los relatos de Poe. ¿Tú qué crees? ¿Que pudo basarse en ello? Bueno, no sé Estuvimos si hablando de basarse, todo esto. pero desde luego sí que fue el creador de todo un universo en el que a la gente le empezaba a gustar mucho estas historias, y a una persona que no está bien de la cabeza o que puede tener conductas psicopáticas, es que cualquier cosa que lea puede llevarle a perpetrar sus Ideas, locuras sí. o a querer ser el protagonista de esa novela que ha leído, por ejemplo. Sí, fíjate además, por ejemplo... Bueno, Conan Doyle, ¿no? Bebe sobre todo de esta fuente de Sí, Allan sí, Poe. sí. Fíjate, me preguntabas por los relatos, ¿no?, que a mí más me habían llamado la atención o que más me gustaban, ¿no? Hay un relato que es muy, muy breve, que es el retrato oval, me parece que se llamaba, que trata de cómo un hombre va con su sirviente a un castillo para pasar la noche. Descerrajan la puerta y entran a pasar la noche y encuentran muchos cuadros por las paredes y lo cierto es que el hombre, pues que le gusta el arte y que queda impresionado por la cantidad de obras que cuelgan de las paredes, se dedica a mirarlos durante toda la noche a la luz de la vela. De hecho, de repente, cuando cambia de posición el candelabro para no darle en los ojos al sirviente que está plácidamente durmiendo, descubre al final del salón un retrato en el cual nada más verlo tiene que cerrar los ojos porque le da la sensación de que no es un retrato, sino que es una persona, ¿no? Es una joven muy bella que está pintada sobre un lienzo al óleo con un marco ovalado de estilo morisco, según dice en la novela. Y entonces él encuentra en el salón, encuentra una especie de guía, por así decirlo, de todos los cuadros que hay en la casa y se pone a leer la historia precisamente de ese cuadro. La historia de ese cuadro relata que un pintor de renombre estaba realmente obsesionado por sus obras y por la perfección que en ellas llegaba a alcanzar y se le ocurrió pintar a su mujer. Para ello se encerraron en una torre y él comenzó con el retrato. La mujer, obviamente, pues quería agradar a su marido y se prestó a ser pintada y durante días y semanas estuvo totalmente quieta, sonriendo mientras él la pintaba. Lo que no se dio cuenta este pintor es que según iba plasmando los colores de su mujer, de la cara de su mujer, de los labios de su mujer, en el cuadro iba desapareciendo ese color de su propia mujer. Y no fue hasta el momento en el que, retocando el ojo y el labio para dar por finalizado el retrato y contemplar su gran obra y la belleza que contenía, se dio cuenta que su mujer había perdido toda la belleza y en ese momento murió. A mí este relato, sinceramente, cuando lo leí, me lleva, directo al retrato de Dorian Gray. Tal cual. En el que en ese cuadro se van plasmando todas esas malas acciones que hace Dorian Gray, ¿no? O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos que el gran Oscar Wilde tuvo una influencia brutal en este relato. Y la verdad es que es un relato en el que yo personalmente creo que nunca nadie se había imaginado que al ir pintando un cuadro pudiera ir afectando a una persona. Son este tipo de novelas también de fantasmas victorianas, como el de Berenice, el relato de Berenice es muy bonito también, pues los que hacen que Edgar Allan Poe tenga esa obra tan completa, con una temática tan dispar, porque también toca la cosmología, no solamente las novelas detectivescas o las de fantasmas victorianos, sino que tiene una obra tan completa que al final lo ha hecho universal. Desgraciadamente para él, y como mucho le pasa a muchos de los grandes genios, le ha hecho famoso universalmente y reconocido después de su muerte, ¿no? Pero yo creo que
Edgar Allan Poe, que además hay que recordar que por supuesto fue poeta, ¿no? Ahí tenemos ese poema del cuervo tan famoso. Su primera tirada fueron 50 ejemplares. O sea que el pobre, por lo menos, insistía en lograrlo. Sí. Pues además de ser poeta, era un crítico literario que además debía ser bastante cáustico con sus compañeros y no tenía una buena fama entre ellos por lo duro que era. Pero solo escribió con sus crímenes. una novela. Una sola novela. Sí, novelas. Es que realmente de lo que vivía Edgar Allan Poe, porque muchas veces... Cuentacuentos. Hay que pensar, Nacho, un relato. Fíjate, hay que pensar que nosotros ahora vemos... Como un trovador del romanticismo del XIX. Nosotros ahora vemos la figura del escritor como una persona que se dedica a escribir. Uh-huh. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Eso prácticamente era imposible en aquella época. Es decir, podía haber un escritor que escribía una novela larga, pero tenía un trabajo. Es decir, ese no era su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que Edgar Allan Poe, para poder sostenerse económicamente, lo que hacía era vender a diferentes periódicos, revistas, magazines de la época, relatos cortos, o relatos que se pudieran publicar quizás en un par de entregas o 3 entregas. Uh-huh. Por eso, gran parte de la obra de Edgar Allan Poe son relatos cortos, uh-huh, en los que muestra su genialidad y que seguramente si hubiese podido dedicarse al 100% a escribir, habría explayado y todavía serían más ricos. Pero nos tenemos que quedar pues con esa brevedad a veces en muchos de los relatos que los terminas de leer, porque además Edgar Allan Poe es muy de contarte toda la historia y de repente ¡pum! Corta. Te da la solución y corta en 2 párrafos, ¿no? Pues el cuerpo te pide más, ¿no? Te gustaría saber más, pero como esta eran así de cortos... de los cuadros me recuerda también al Maestro del Prado, de Javier Sierra, que también ha bebido mucho de esta fuente de Edgar Allan Poe. ¿Y quién nos acordará de Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador? Uh-huh. Cuando en ese sillón de orejero se sentaba a contar historias a medianoche en televisión española, ¿no? Hacía 10 años que se había creado la televisión y él empieza a contar los relatos de terror. Y él lo reconocía y dice, si mi fuente principal para él generar esos relatos, para generar también ese microcine que iba creando, era Allan Poe. Y cómo él, pues... se metió a todo un país en el bolsillo con miedo y con terror nocturno. Y fue el primer contador de historias de miedo también que tuvimos en nuestro país. Y ahora que está en un auge absoluto todo esto. Uh-huh. Sí, bueno, ya sabes que las modas vuelven. De hecho, actualmente en Netflix acaban de estrenar una serie que lleva por título La caída de la casa Usher, que es efectivamente uno de los relatos de Poe. Aunque hay ciertas diferencias, no he empezado a verla, no hagamos spoiler. Yo la terminé el otro día. Como son tan breves, Chicho Ibáñez Serrador decía que son muy breves, entonces él tenía que estirar. Tenía que hacer una primera parte y una última parte. Pero la magia de que sean tan breves es que obliga a crear todavía más. Y no son como esas grandes novelas que tienes que reducir, quitar, eliminar, sino porque muchas veces se elimina, decir, pero ¿por qué han quitado esta parte que es la mejor del libro? Que es lo que suele ocurrir siempre. Pues aquí no, aquí era todo lo contrario. Estaba el libro perfectamente trazado, ese relato, y siempre quedaba un poco la inventiva para aumentar tiempo. Bueno, tan breve que, fíjate, os he traído este libro. Breve pero pesado, ¿no? Sí, pesa, ánimo. Pesa bastante, es una edición muy bonita. Bueno, muy bonitas las dos que tienes. Tengo que decir que yo no colecciono nada más que libros de Poe, de Edgar Allan Poe. Y todos los que tengo son colecciones muy especiales, pues con cartonaje, con las páginas bien de oro, doradas, sí. Son todos muy especiales para mí. Tengo muchas ediciones de este estilo. Esta yo creo que es la más especial porque, aparte de que es el primero que me compré, bueno, para los que nos vean en YouTube sí que lo podrán ver, que es todo como dorado, no sé si se ve bien, sí. Es una edición muy cuidada. Aquí en este libro están absolutamente todas las obras de Poe. Tampoco es tan extenso para tenerlas. Esto es para leerlo de una sentada prácticamente. Bueno, de una sentada tampoco. Perdona, que venimos aquí a leer unos sumarios muy extensos. Sí, eso sí. En 374 páginas tienes toda la obra de Edgar Allan Poe. Pero en inglés.
Este está en inglés, sí. Pero también lo tengo en castellano, no te preocupes. Nacho y yo lo necesitamos en castellano. Bueno, Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, por humildad, no es por otra esta cosa. edición de bolsillo que también tiene las páginas doradas, que además la compré en la Tiene todo librería bañado en oro. Leyo de Oporto, que es muy bonita. Todo muy victoriano. Bueno, Sí, sí, sabéis sí, que en sí, esa sí. librería se dice que... Ay, ahora no me sale el nombre de la Vamos a creadora de Harry Potter. No lo sé. Ay, por favor. Sabes que sí, pero que no me acuerdo. Jaime, busca. Sí, es que además... Una de las cosas que vamos a hacer es fundir los libros de Silvia. ¿Sabes? Podemos sacar J.K. Rowling. Ahora me ha Rowling. salido. J.K. Rowling se basó en la librería donde compré esta edición, se dice, para el colegio, ¿no? de Harry Potter. ¿Para el colegio o para la tienda de varitas? O para la tienda, ¿verdad? La de los librería. libros Es que no soy muy de Harry del Potter yo. callejón este. Bueno, en esta sí que tenéis, pero fíjate, este que Yo es tampoco, muy Harry Potter. delgadito, solamente están los cuentos escogidos, ¿no? Hay una serie de cuentos, Cuentos encogidos. entre los que está el que a mí más me llamó la atención cuando yo era pequeña, que a día de hoy me sigue agobiando muchísimo cuando pienso en él, y es El pozo y el péndulo. ¿Ese es tu favorito? Sí, sin ninguna ¿Por qué? duda. El pozo y el péndulo. Porque en una Cuéntalo, que es muy brevedad... interesante. Sí, porque además yo creo que ese no lo he leído. Wow, pues es genial. Bueno, es en la época de la Inquisición, pues meten a un señor, a un reo, en un sitio muy oscuro, húmedo. Es como una antigua cárcel de estas que seguramente habréis podido ver en alguna localidad medieval, que en España se conservan varias de estas cárceles. Son profundas, completamente oscuras, y cuenta que hay solamente en esa estancia hay un péndulo que cae sobre su cabeza y va de lado a lado, de lado a lado. Y ese péndulo sale de una pintura con un viejo dios griego que es Cronos. Es una alegoría al tiempo, y el tiempo es lo que nos mata en realidad. No os voy a contar más del pozo y el péndulo, pero básicamente es eso, y transmite un agobio tan grande simplemente con una descripción del lugar y de los pensamientos de esa persona que está cumpliendo su condena. Está esperando a que lo juzguen y seguramente lo manden matar. Bueno, Claro, es de que verdad Cronos me quedó... con el paso del tiempo. Cronos, que vendría de la mitología griega. Luego siempre está esa confusión que luego nos lleva a la mitología romana, en latín, que sería Saturno. Pero claro, ¿quién no recuerda esos relatos de Saturno devorando a sus hijos, aquella pintura de Goya, las pinturas negras, que está devorándole la cabeza, había comido ya los brazos? Y entonces él, claro, cuando su mujer le dice a Cronos, a Saturno, que sus hijos, cuando se hagan mayores, dominarán el mundo, porque él era el dominador del mundo, y que todas las naciones del planeta, pues cada uno se las iba a repartir. Él no quería eso, por eso se iba engullendo a cada uno de los hijos conforme nacían, hasta que su esposa escondió uno de ellos, que luego sería Zeus. Por eso era también el dios principal del Olimpo. Las historias de Cronos y Saturno son muy interesantes, y al final es el medir del paso del tiempo. Y el otro día que estábamos haciendo Silvia y yo, un paseo de jubilados por la mañana por la SEO de Zaragoza. Nos sentamos a ver los patos. Sí, ahí hay unos patos en la fuente. Sí, los Como vi no yo también teníamos el otro trabajo, día. ¿sabes? Pues se acercaron y no tenemos nada que hacer. Nada. Y claro, tú ves la torre de una de las catedrales más bellas que hay en España, de ese estilo italiano, y está Cronos, está Saturno, y está esa alegoría a la muerte y al tiempo, donde hay una persona sujetando una gran guadaña debajo del reloj. Entonces lo que dice que es el que mide el paso del tiempo, y por mucho que pase el tiempo ya te está diciendo qué es lo que va a llegar, que es la muerte. Por eso también sobre Allan Poe decían que él escribió también su propia muerte, como casi predijo con sus relatos la de su mujer con 13 años, que se casaron, que luego no levantó cabeza, aunque sí que volvió con un amor que tuvo en su juventud,
pero no lo consiguió superar por nada del mundo. Y me impacta tanto eso que hemos hablado, esa forma de ir taberna por taberna, mendigando una copa de absenta, que es lo que él bebía. Y para que se la pagasen, él les contaba relatos. Relatos de miedo, relatos de terror o directamente poemas. Y él te daba conversación lo que durase la copa de absenta. Qué pobre diablo, dirían algunos, ¿verdad? Pobre diablo. Fijaos que la primera vez que él se enfrenta a la muerte, que lo hemos contado antes, es con la muerte de su madre cuando apenas tenía 3 años, pero es que no muy poco tiempo después, cuando era un niño y ya vivía con la familia Alan, que se trasladaron unos años a Gran Bretaña, él se enamoró de la madre de un compañero suyo de clase, de un niño de clase. No lo sabía. Y luego le escribió algunos poemas, se supone que están dedicados a ella, porque era una mujer elegante, bella, muy culta, que le encantaba escucharla hablar. Y esta mujer, la madre de su compañero, murió también, repentinamente, y fue su primer amor. Murió de demencia el año siguiente de conocerla. Es curioso, hay auténticos estudios sobre las mujeres que pasaron por la vida de Edgar Allan Poe y de qué le dejó cada una de ellas en su o qué plasmó él de cada una de ellas en su obra literaria, ¿no? Porque con quien decías que volvió fue con Sarah Elmira Roisler, que era una vecina que tenían allí en Richmond, en Virginia, ¿no? Que esa había sido su novia de la infancia. ¿Que él falleció en Baltimore? ¿Puede ser? Y sí, y tras morir su mujer con la única que se casa, que es su prima Virginia, pues vuelve a toparse con esta chica, con Sarah, que ya es una mujer mayor, obviamente, también está viuda, con la diferencia de que le ha dejado un buen patrimonio su marido, su esposo, y hablan de casarse. Y muere 2 semanas antes de casarse con Edgar Allan Poe. Es increíble como todas las mujeres que pasan por la sensación de que esta persona, vida de Edgar Allan Poe, mueren. Edgar muere de pena. Como de pena, y que ahoga sus penas en el alcohol y al final muere por toda la cantidad de desgracias y muertes que han ido consecutivamente a lo largo de su vida y de su tiempo, tanto amorosas como familiares, su hermano, sus padres, tan repentino y de forma tan pronta. Y luego, claro, cada vez que él emprendía algo, ¿no?, en la vida amorosa, en la vida personal, ¡pum!, desaparecía. Pero fíjate que con su prima, que tan loco fue ese matrimonio, ¿no?, por la diferencia de edad. Tan criticado, además. Bueno, yo no estoy tan segura, porque al final en aquella época no era como ahora. No, pero hubo compañeros habitual. Y hubo muchos celos también entre compañeros. Sí, pero bueno, al final ellos no se habían criado juntos, porque él había estado en Gran Bretaña durante muchos años. Y cuando volvió, quizá esa chica, bueno, sí que se sabe que le gustaba mucho leer a ella, o sea, que sí que compartían un amor por la literatura. Y a lo mejor, pues yo creo que esa relación que era casi fraternal, yo creo que sí, que hubo amor y una necesidad de compartir algo más, porque de hecho se casaron en secreto, pero es que unos años después se volvieron a casar, o sea, ratificando que efectivamente esa boda se hacía... Es que de hecho falsificaron la partida de matrimonio. La falsificaron en cuanto a la edad de ella, para poder casarse, porque si no, claro. Bueno, esto pasó con Eva Perón. 26, también la falsificaron para que se pudiese casar con Juan Domingo. Si no, sí. Estaba en una edad que no podía casarse. He dicho que cuando vuelve con Sarah Elmira Roisler y se va a casar, se muere ya, no, es el que se muere 2 semanas antes de la boda. Él. Es él el que se muere. Vale. El que cuando va hacia Nueva York, me parece que era cuando para en Baltimore y ocurre ese pasaje de que lo encuentren con... Yo creo que tenía que estar él, perdón, en un barco. Perdón, sigo. Creo que él tenía que estar en un barco hacia Filadelfia. Me suena esto, que a mí me suena que iba de Baltimore a Nueva York, pero bueno. Pero en ese momento que lo encuentran, se supone que él tenía que estar en ese ferry, en ese barco,
Con lo cual, a los amigos, a un amigo médico que es al que lo llevaron en una primera instancia, dice, ¿pero qué haces aquí? ¿Pero tú no estabas en el barco? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estás? Y él, en principio, debía de llevar $1.500 encima que había ido recuperando ido cogiendo de gente que le había prestado para crear su propio periódico. Y ese dinero también desaparece muchas cosas suyas. Por eso sorprende con esa ropa cochambrosa, vieja, que no es suya, con tallas mucho más grandes que él, los zapatos rotos, ese sombrero de paja que decían, era un absoluto indigente, estaba en ese momento. Pero claro, con $1.500 de aquella época, eso es una barbaridad. Bueno, a ver, Edgar Allan Poe se sabe que consumía opio o sustancias opiáceas, con lo cual lo que podemos tener es que seguramente se pillaría un buen colocón y acabaría, pues como tú dices, pues como si fuese un yonki deambulando por las calles de Baltimore delirando, y esa es la razón, ¿no? Consumía láudano, que un año antes casi tuvo un intento de suicidio con láudano, que al final tuvo un intento de suicidio con láudano. Tuvo un intento de suicidio lo con que láudano. lo vomitó, pero sí. Lo tuvo. Que era una bebida alcohólica con un uso medicinal, sobre todo en el siglo XIX, pero es un producto opiáceo. Y bueno, una de las drogas bastante consumidas en aquella época. ¿Tendría algo que ver el consumo de alcohol y drogas en la producción literaria de Edgar Allan Poe? De esas las cosas visiones que él imaginaba y que no había habido nadie antes que hubieran imaginado. ¿Sabes qué tendríamos que hablar un día? Un día hice el podcast de las drogas en la guerra. Pero las drogas en el cine, en la literatura, ya no estoy diciendo las drogas que hay actuales, sino todo lo opiáceo que les llevaba a viajar, les llevaba a soñar y les llevaba a crear. Al proceso de creación, ¿te refieres? Absoluto, pero es que esto viene desde miles y miles de años atrás, de cómo empiezan las visiones. Y las grandes... ¿Dónde empiezan las visiones? Que todavía no lo hemos mencionado. No te lo voy a decir porque la gente ya lo sabrá. Allí donde no llega nunca la luz. Pero las grandes películas también y novela son días de extraña lucidez. Hablando de esto, me gustaría recalcar que no todos los que creamos utilizamos esos métodos. Bueno, por si acaso, ¿vale? Bien, pero ¿entiendes? Por si acaso. Que luego hay gente que me pregunta que si estamos aquí, si vamos metidos utilizo antes de hacer el programa. No, que qué métodos utilizo, por ejemplo, para componer las canciones, para escribir las letras o incluso para subirme al escenario. Pero por eso he dicho opiáceos, para llevarlo a una época anterior. Bueno, no es necesario siempre. Y seguro que ha habido muchos artistas a lo largo de muchos siglos que han creado obras maravillosas sin estas sustancias, pero que nadie ha dicho lo contrario. Estoy diciendo que hay momentos, como en la pintura, que son tremendos, pero reconocidos por el artista. Es decir, no, es que este día yo hice tal y de pronto dices, bueno, pero esta creación, ¿cómo ha ocurrido? A eso es a lo que me refiero. Sí, desde luego. Sí, he de decir que... Lleva 2 programas, Rebelde, bueno, Yo no digo nada por si acaso. Me gustaría que hablásemos más que de las sustancias. Para mí, por ejemplo, voy a hablar de mi caso personal, sí que es verdad que las épocas que peor lo he pasado, en las épocas de depresión o en las que he estado con tratamientos precisamente por este problema, sí que son los momentos en los que más creaciones he hecho y me ha resultado más fácil escribir, por ejemplo. Esto le pasa a mucha gente, ¿no? Con lo cual es muy posible que a Poe, pues claro, ese fuera el motor de sus historias. Muy oscuras. Bueno, entre melocotones. Yo como no escribo libros y el único que empecé a escribir hace años y aún no he terminado, no Perdona, tiene nada que ver con esto. Hubo un amago de intento en junio. Tenemos un proyecto que sabéis que nunca va a sí, salir adelante. Que sí que va a salir adelante. No, pero yo tengo un libro escrito que tiene ya unas 90 páginas, pero que no tengo tiempo para terminarlo. Pero... Mira, Chus nos mira como... Ven, aquí que vais a acabar. Chus que está velando porque todo vaya bien en las sombras, como un personaje de Edgar Allan Poe. Hay un tema que no me quiero ir sin que lo mencionemos, aunque sea por encima, y es el tema de la criptografía en las obras de Edgar Allan Poe. Interesante. O sea, es de los primeros que mete esos códigos secretos, pero es que llegó incluso a publicar una novela en no sé cuántas fueron, 7, 8, 9 partes en un periódico
en el que metía códigos secretos y le pedía a los lectores que los buscaran y le contestaran, le escribieran cartas diciendo cuál era el significado. Y a mí me parece eso que es brutal, es un adelanto a nivel literario que yo creo que será de los primeros. No me voy a arriesgar a decir que fuese el primero, pero de los primeros que sí que metió ese cifrado en el lenguaje. ¿Tenemos ejemplos? El escarabajo de oro, por ejemplo. ¿Te refieres a relatos de...? Sí, donde se pueda un poco ver, ¿no? Todo aquello. Sí, pues por ejemplo el escarabajo de oro. Lo que pasa es que, claro, también tenemos que tener en cuenta que ese cifrado está hecho para el lenguaje inglés. Claro. Con lo cual, bueno, pues yo no sé si luego en la traducción al español eso directamente se deja cifrado como tal y se da la traducción o cómo se hace, ¿no? Es un poco como, por ejemplo, pues los cifrados que mete, no me acuerdo cómo se llama el autor y alguno me matará, pero por ejemplo en el código de Dan Brown, en el código Da Vinci, ¿no? Pues que muchas veces están hablando de claves secretas, de cifrados, pero claro, el autor lo ha pensado en inglés, con lo cual ya no luego la traducción igual. A veces, exacto, no funciona igual, pero bueno, pero no pasa nada porque eso no deja o sea, eso no desluce la genialidad del autor a la hora de hacerlo. Y yo creo que, bueno, El escarabajo de oro es una de las obras más chulas que tiene y me gusta mucho, y creo que es una de esas obras que hay que leer, sobre todo por esa novedad de introducir la criptografía que luego tantos autores pues volverán a utilizar, en este caso Dan Brown con el código Da Vinci, bueno, en realidad con prácticamente toda la obra de Dan Brown tiene criptografía. ¿Qué os apetece resaltar? A mí me gustaría hablar de uno de los poemas que también me gustaron mucho cuando empecé a leer a Poe y que además Radio Futura lo hizo canción. Radio Futura. Annabel Lee. Es un poema que a día de hoy, cada vez que lo vuelvo a leer, o cada vez incluso que escucho la canción, lloro. ¿Sí? Es un amor entre dos niños que finalmente es imposible. Nunca llega a ocurrir porque ella muere. En un reino junto al mar. Es tan profundo, tan negro y a la vez tan inocente que en apenas unas líneas, no llega a una página, te deja devastado completamente, ¿no? Y es que él tenía esa capacidad de escribir un poema corto y dejarte en el mundo que él ha creado, ¿no? Con esas descripciones de las que hablábamos antes, que a veces no son extensas, pero no es que no hace falta para que te transporten a su mente. El amor, yo creo que aparte de la muerte y el arrepentimiento, son un hilo conductor en todas sus obras. Por ejemplo, en El Cuervo, el cuervo representa, yo creo, ese arrepentimiento, ¿no? Es un narrador omnisciente que lo sabe todo, ese cuervo. Representa a la vez a la muerte, representa al tiempo, representa la reflexión sobre la vida que ha llevado esa persona que está hablando con el cuervo. Te hace pensar tanto sobre tu propia vida que yo creo que ese es el terror que infunda el propio Poe al lector. El que tú trasladas esas historias a tu propia vida. Y eso es lo que más daño nos hace al cerebro. Nunca más. Fíjate que ayer por la noche iba escuchando relatos sonoros de lo que estamos hablando hoy. Iba leyendo unos en noche cerrada, en la zona de Ranillas de la Expo, completamente solo, entre los árboles, sin luz. Vi una fotografía. Y daba hasta miedo, ¿eh? Por esa forma que tiene de contar las cosas y enfrentarte hacia la muerte y esa necrología que él creía en el regreso de los muertos al mundo de los vivos para meterse dentro de un vivo y hacer de nuevo de muerto. Es muy interesante, es muy reflexivo. Es muy reflexivo y es tan breve que se lee de una forma muy sencilla, pero claro, esto no es coger y leer y pasar una página, sino es lo que ha dicho Silvia, es que es aunque sea una hoja, pero es digerir esa hoja y esa lectura, porque lleva un análisis
muy, muy profundo y bastante complejo, que seguramente no se entienda ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino que igual dentro de unos años dices, wow, es que lo que estaba diciendo es esto. Sí, además eso, por ejemplo, se ve muy bien en, alerta, spoiler, en El corazón delator, cuando el joven recibe a los policías en su casa y se sienta encima de donde ha enterrado los restos del viejo, que nunca se ha sabido si era su padre, su abuelo, un amigo, no se explica, ¿no?, en la novela. Pero cuando se sienta y está hablando con ellos y de repente empieza a oír el latido del corazón, pum, 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 pum. Y es que eso es lo que al final termina de volverle loco, porque cada vez lo escucha más alto, más alto, más alto, y piensa que los propios policías lo tienen que estar escuchando, todo esto dentro de su locura. Y le dice, me estáis engañando, estáis escuchando el corazón, efectivamente, yo lo maté y está aquí enterrado. Y es de ahí que venga, de ahí se llama la novela El corazón delator, ¿no? Y precisamente es esa forma de decir, a ver, este señor obviamente, si nos creemos todo el relato anterior, lo ha matado y lo ha descuartizado y lo ha enterrado ahí, obviamente el corazón ya no late, ¿no? Pero es esa vuelta del espíritu del viejo con ese a través del latido del corazón que tan loco le volvía a él, porque al principio el móvil para matarlo es lo loco que le vuelve uno de los ojos, el ojo de buitre que dice él, que es un ojo que tiene el viejo con, lo dice, celeste, como con una capa de niebla, ¿no? Porque tiene cataratas. Y eso es lo que le vuelve loco. Y dice, yo siempre lo he querido y tal, pero no soy capaz de seguir viviendo mientras ese ojo me observa. Y decide matarlo por el ojo que tiene. Pero sin embargo luego es el corazón el que con su latido post-mortem lo hace desquiciar delante de la policía y confesar el crimen. Pues estamos haciendo una serie de programas muy curiosos, muy diferentes, distintos. Porque el otro día voy a buscar un poco a ver si hay más contenido de este tipo. Y no es fácil, encontrar contenido sobre lo que estamos haciendo. Y al final pues hay que indagar bastante. Y hay que buscar mucho. Sí, y sobre todo meter horas muchas veces para leer o refrescar lecturas, porque yo de Edgar Allan Poe, si te soy sincero, hacía años que no leía nada. O sea, leía en su día, pero la verdad es que ahora hacía años que no leía, pues volverte a leer por lo menos unos cuantos relatos para recordar ese vocabulario, esa forma de descripción, esa forma de estructurar los relatos, que algunos, pues como por ejemplo hablamos del de Los crímenes de la calle Morgue, han marcado una corriente literaria, porque es curioso cómo va relatando lo que dice cada testigo y además describiendo a cada testigo para que el lector pueda ir sacando un poco sus conclusiones, aunque obviamente luego te revienta tus conclusiones al final del relato porque son brutales, ¿no? Pero es muy interesante. Y efectivamente no es solamente investigar sobre la vida del autor, sino también muchas veces el volver a retomar su obra, que yo en este caso la verdad es que la tenía bastante abandonada desde hacía muchos años. Crímenes de la calle Morgue, también un podcast aquí de esta casa de iVoox, de Ana Mendoza, muy interesante sobre crímenes y que al final pues bebe también de esta fuente. Bueno. No nos podemos dejar un detalle que ocurrió en los años 2000, cuando analizaron los restos de Edgar Allan Poe. Se analizó cabello y algunas partes de las uñas. Pues perdona, pero yo esto no lo tenía localizado. Y encontraron arsénico. Ajá. Y mercurio. Mercurio en una cantidad 250 y no sé cuántas veces superiores a lo habitual en el cuerpo humano. Es cierto que ninguna de las dos sustancias estaba en una cantidad como para que le hubiera podido provocar la muerte, pero sí que puede hacer sospechar que lo estaban intentando envenenar y que eso al final le llevó a la locura. Una opción más de la muerte de Edgar Allan Poe. Sí, este hombre se fue de este mundo dejándonos hasta el misterio en sus propias carnes, ¿no? O sea que no sería por el consumo de marisco. ¿De marisco? Sí. Dicen que un alto consumo de marisco, el mercurio sube a lo bruto. Sube también el ácido úrico. Sí, la gota te va a dar. No. Pero bueno, sí que a mí lo último que me gustaría decir de este hombre es que, bueno, pues tuvo una vida muy dura, que fruto de esa vida tan dura seguramente fue pues las enfermedades que tuvo y
concretamente la que seguramente le llevó a la muerte, ¿no? Que fue el alcoholismo, pero que más allá de esa figura de... Bueno, pues es que claro, cuando vemos las fotos de Edgar Allan Poe, que yo ahora mismo tengo una delante del ordenador, vemos esa persona que cuando lo ves dices, este señor está loco, ¿no? Aunque solo sea por el pelo que lleva. Tipo raro, sí. Sí, pero bueno, más allá de esa figura, lo que nos tenemos que quedar es con que era un genio, con que creó varias ramas de la literatura, que es un autor universal y yo creo que hay que recordarlo por su genialidad a la hora de escribir. Pues con todo esto... Oye, entonces, ¿existe la tesis de que pudo ser envenenado? Sí. ¿Y quién podía tener interés en acabar con esta persona? Decían que incluso se le intentó envenenar o hacer algo para que votase varias veces. Sí. No sé si tiene alguna relación. Había una banda en aquella época, en esa zona, y justo coincidía con las elecciones que hubo, que efectivamente que se dedicaron a emborrachar a varias personas para hacerles volver a votar y que votaran lo que ellos querían. También Sí, no hay se otra puede cosa ahora. que no cuadra porque No se puede, no. Sí, es imposible. también se dice que Poe estaba desde hacía meses en una asociación contra el alcohol, como que había dejado de beber ya hacía tiempo y estaba luchando para que la gente pudiera salir de ese tipo de adicciones, con lo cual tampoco cuadraba mucho que en ese momento Ya. él estuviera borracho. Y aparte, el que llevase esa ropa tan extraña que no era de él, bueno, pues evidentemente algo raro había ahí que le llevó a una locura que no era nada natural. ¿Y si esos $1.500 para crear un diario iba a soltar alguna noticia que no debía salir a la luz? Bueno, pues ahí lo dejaremos. ¿Quién sabe? Programa interesante donde los haya. Vamos a poner la música. Hay gente que escucha esto y dicen, ¡oh, qué pena que ya acaba! Bueno, no sé, ahora podemos empezar una tertulia. Eso, Jaime, por cierto, ahora que hemos hablado de votaciones y la posibilidad de votar varias veces. Por favor. Calla un momento. La gente está emocionada y les ha gustado mucho nuestras conversaciones de cuñados. Sí, Sí. Con el Waterway. Sí, todas estas. Waterway. Watergate. Watergate y las Abismogate. Y, Bueno, y pues les gusta. Ya haremos alguna... Y les gusta que nos metamos también con Silvia un poco. Sí. Ya haremos algún día un abismo o fuera de lo que es el programa como tal, una conversación. ¿Has venido con corbata? Entre nosotros. No. Ayer sí que tuve juicios y tuve que ir todo el día encorbatado. Hoy no tenía, así que me he venido más despado. Pero ¿y que hace más fresco? ¿Te iría bien? Bueno, pero como he venido con el jersey, pues sin más. De todas formas, para hacer fresco, tú vas en pantalón corto. No, perdóname, yo voy perfecto. A ver, levántate. Perdona, no, yo, como todo presentador, como en todos los informativos, Agradezco que sea pantalón corto y no calzoncillos, Nacho. Nunca le hagas a un presentador de informativos levantarse la mesa. Por eso ahora, para ver todas esas cosas, se ha puesto de moda que lo hagan de pie, ¿no? Tú ves Antena 3, están todos de pie contándolo, pues... Pero porque había grandes Antena dudas. 3, ¿eh? ¿Antena 3 qué pasa con No, informativos? yo es que no yo la tengo. yo son los que consumo. Entonces... No la tengo. Entonces... ¿Ah, no? No. Pues Antena 3 y 4. Dispares, pero hay programas muy interesantes. Por eso están los presentadores de pie, porque realmente había como una especie de conspiración. Decir, pero esta gente lleva pantalones. ¿Entonces te vas a levantar o no? No. Ah, vale. No. Yo podría pero voy en levantarme. pantalón corto. Estoy en casa. Ya. Bueno, no, estamos en los estudios centrales. En los estudios centrales cerca de casa. Mira, Chus ha tenido que poner la sudadera esta que lleva ahí del colegio de que los no años sabemos. 60. No hemos conseguido saber de dónde es ese logo que lleva la sudadera. Pero ese logo, ¿tú crees que es de un sitio de aquí, de Tiene Zaragoza? pinta de ser algún colegio marianista, ¿no? Pero Sí, pero Sí, Vamos a ver. si podemos poner el logo aquí por una cámara, a ver si alguien lo reconoce. de aquí de Zaragoza no es. Marianistas Zaragoza no es. no, Así marianistas que, Zaragoza no, pero si alguien puede decirnos, por favor, este logo. Vamos a a ver si no tiramos ninguna cámara. a Lo ponerlo en la pondremos- cámara. pondremos también Dáselo a este Silvia, que frame. yo seguramente pueda tirar todo abajo Trae. o cosas de esas. Pondremos este frame también en la Sí. comunidad de iVoox para que nos podáis ayudar. A ver si lleva un QR y ahora lee algo esto, ¿sabes? Sí. Año 80. ¿Marianistas puede ser? Marianistas. Eso parece una MP, ¿no? ¿Maristas? No sabemos.
No sabemos. ¿El ketchup? Que se compró en Madrid. Bueno. Quizá alguien nos llame y nos diga, oye, mira, no, que es una marca de ropa normal, que será sus símbolos, y son unos No, flipaos, y ni es de un colegio ni nada. Bueno, pues Pero ahí está el misterio, a ver si algún amigo de los que nos ve por YouTube lo puede descifrar. ¿Alguna Quizá otra cosa que alguno ha crees llevado que- ese uniforme. que comentemos, Chus, ¿no? No hay nada así más que genere duda de tu vestuario. Perfecto. Bueno, señores. Oye, tenemos que... Propone un tema. Un día. Claro. Un tema de algo generacional. De algo. Bueno. Desde aquí, desde esta Facultad de Todología, Silvia Ladrero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Como cada noche. Ha sido Criminología fantástico. y periodismo. Profesor Jaime Arenas, desde el punto de vista legal, abogacía, derecho. Bueno, y poco hemos hablado de legal y de derecho, pero bien. Bueno, nos han dicho un poco de todo, con el programa de la ¿Sí? semana pasada. No, Sí, no he leído las críticas ni los comentarios. hay críticas de todo, pero hay que tener humor, que nosotros tenemos mucho. A mí me hace gracia. Cuando nos interesa. Me hace gracia cuando alguno dice conversaciones de bar. Digo, bueno, pues hazlo tú mejor, ¿no? Conversaciones de cuñado. De cuñado. A mí me gusta eso. Me gusta dicen, más. ¿haces conversaciones de cuñado? Pues sí. Y me encantan. Pero si al final aquí estamos para entretener a la gente, ¿no? Claro. Pues ya está. Ahora Silvia, bueno, que ya En no hay nadie realidad es conectado. pasarlo bien entre nosotros, Claro. ¿no? Aunque yo también opine que son conversaciones de cuñado las vuestras, pero a mí me encantan. Me lo Pero paso sí, genial. Sí, córtale el Eso te iba a micrófono y decir. vamos a seguir Eso nosotros. te iba a que- decir. ¿El que nos decía Silvia? Que os quiero. Bueno. No se ha oído, he dicho que les quiero mucho. Pero... Bueno, muchas gracias. La próxima, nosotros también. La próxima semana más con estos libros de bolsillo de Silvia que nos trae con estas colecciones maravillosas. Y ya veremos de qué hablamos. Pronto, muy pronto hay que estar atentos porque me han chivado que el profesor Botalla, Javier Nicolás y todo esto vienen a Zaragoza. A hacer unas presentaciones amplias de Sé que sus... tienen nuevos libros. Sí. Y dije hace 3 días, os devolveré la llamada, no he devuelto la llamada. Así que haremos algo aquí chulo. Cuidaros. ¿Y por qué no acabo? No sé, estoy todo el rato así volviendo. Venga, hala. Próxima semana más. Chao. You can run on for a No lo voy a subir mucho porque si no hay gente que luego se asusta. Vamos a dejarlo así. Porque ahora lo que hacen es poner como la cabecera de nuevo, ¿vale? Y ya desaparece más, así que la dejamos. Dentro cabecera. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the